¿Qué tal? Buenas noches. Les habla la docente Janet Soto Vázquez. Esta es la sexta clase ya de la asignatura y hoy día estamos a 7 de septiembre. Recordando que estamos en el módulo 2, números, índices y probabilidades. Les quería mencionar que respecto a lo que son las notas del módulo 1, ya están revisadas las notas y están registradas en la plataforma, tanto la EVA como la EP. Respecto a la EP también se hicieron los cambios, se sacaron las notas, las preguntas que estaban de más, que no correspondían y se reevaluó. Así que eso está aquí igual. Respecto a lo que es la actividad 2.3, yo les envié un archivo donde yo desarrollé tanto el índice Laspierre como el patch y el Fisher. Por lo tanto, ahí ustedes tienen la base para poder calcular. Y de todas maneras, en la primera parte del apunte del módulo 2 tienen todo cómo desarrollar también, cómo calcular los índices. Por lo tanto, no debieran tener problemas. Ahora, ¿cómo se espera que ustedes presenten los datos? Que los presenten de esta manera. Por ejemplo, esto se lo envió a una de sus compañeras que me hizo una consulta. Pero la idea de esto es que ustedes busquen la información. Ya al menos busquen, como dice ahí, los precios y ustedes de alguna manera extrapolen o proyecten lo que son las cantidades. Ya, entonces aquí tenemos uno de sus compañeros que en algún semestre anterior hizo esto como trabajo de control y lo envió. Y ahí hizo los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, para que no tengan problemas respecto a cómo desarrollar esa actividad. Insisto, la forma en cómo calcular ustedes la tienen ahí en los apuntes y además yo les envío un documento sobre la manera de cómo calcular esta actividad. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a lo que es el trabajo de la EP2, ya está subido ese trabajo. Por lo tanto, ustedes pueden acceder al trabajo de la EP2. ¿Ya? Es mucho menos que lo que tienen que hacer en la prueba. Por ende, no debieran tener problemas para su desarrollo. Este trabajo ustedes lo pueden hacer de 2, de 3 personas, son como 33 alumnos, 30, no sé, una cosa así en listado. Y lo pueden hacer en grupos, de 2 o 3. Pero, por favor, que quede claro que yo necesito el desarrollo del trabajo. Necesito el desarrollo de los ejercicios. Si usted no lo hace en Excel o no lo hace en Word, háganlo a mano, le sacan una copia, le sacan un pantallazo con su celular y suben el archivo, lo pegan ahí en cada pregunta. Pero el desarrollo de los ejercicios tiene que estar. No basta con que usted marque una alternativa o marque ¿cuánto se llama? Una respuesta, sino que además tiene que desarrollar para entender cómo se hizo. Yo necesito saber que lo calcularon. Entonces hay 7 preguntas. La primera dice, haga un mapa conceptual. La verdad que ustedes ya esto lo tienen dentro de su actividad, que es la última. Por favor, hagan un mapa, no se pongan a hacer otra cosa. Ustedes ya entienden lo que es un mapa conceptual. Es un mapa de conceptos. Ustedes tienen además una serie de
herramientas en la plataforma para hacer mapas conceptuales. Por lo tanto, es un mapa de conceptos. Conceptos, no definiciones, ¿ya? Ni detalle, porque para el detalle me voy a los apuntes. Eso vale 10 puntos. ¿Por qué es tan importante la asignatura de estadística en su área, en el mercado, en la economía? 5 puntos. Después la pregunta 3 está relacionada con números índice. Aquí hay una tabla que es muy parecida también a lo que ustedes tienen que desarrollar. Y son 3 productos, 1, 2 y 3, y seleccione una o más de una. Podría ser la A y la D, o a lo mejor la F, no es ninguna de las anteriores. ¿Ya? Respecto al índice Laspierre. Y después, eso vale 7 puntos. Y luego la pregunta 3.2 me dice que calcule el patch para el periodo 2 y el feature para el periodo 2. Quiero saber si la clase se está escuchando correctamente, por favor, para no tener problemas de que no se escucha, no se escucha. Ya. Estamos ok. Sigamos. Ahora, la pregunta 4, recuerden, esa pregunta 3 vale 10 puntos. La pregunta 4. La pregunta 4 está asociada con probabilidades, y probabilidades muy sencillas. También las encuentran en sus apuntes. Acá hay una pregunta que dice: una caja contiene 2 bolas rojas, 2 bolas negras, 4 bolas azules y 6 bolas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de? Esto tiene que ver con las probabilidades más básicas de la asignatura. Acuérdense que hay distintos tipos de probabilidades y tiene que ver con probabilidades las más básicas de todas, que es, si no me equivoco, es probabilidad total. Y esto también tiene que ver con, también, asociada, mire, esto es con los distintos tipos de eventos, dependientes, independientes, complementos, y hay fórmulas que están asociadas a esto. Esto está en la primera parte de sus apuntes, igual lo pueden resolver. Ya, y pregunta. Por ejemplo, la primera pregunta vale 7 puntos, esta de acá. Se me había olvidado. La pregunta 4.1, 7 puntos. Y la siguiente vale 3 puntos. ¿Ya? Y pregunta cuál es la probabilidad de A complemento unión B complemento. Y pregunta ahí, ¿será 0, o será 37,5? ¿Será 25%, 50, 75 o 10? Usted responde perfecto, es 0,5, pero me tiene que desarrollar al lado qué significa. Por favor, aquí hay que evitar la copia, ya, porque de los errores uno sabe si se han copiado o no. La copia, ustedes saben que eso no es, según el reglamento, no es legal. Entonces, si usted copió, obviamente se van a copiar entre el grupo nomás, pero no entre grupos. Después aquí hay una actividad de distribución binomial, que también vale 10 puntos. Un estudiante presenta un examen de selección múltiple de 8 preguntas, cada una con 4 alternativas, y para aprobar el examen debe contestar correctamente más de 5, y las contesta sin conocimiento alguno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe el examen? Lo tiene que desarrollar. Hay fórmulas asociadas a la distribución binomial, ¿ya? Hay fórmulas. Luego, la pregunta 6 está asociada con la distribución Poisson. Tanto la distribución binomial y la Poisson son distribuciones de variables discretas, y habla de que una compañía telefónica recibe llamadas a razón de 4 por minuto. Calcular las probabilidades de recibir 2 llamadas, no recibir ninguna, recibir menos de 3, recibir más de 3 llamadas. Y por último,
asociado a la distribución normal estándar. En un estadio deportivo se quiere instalar focos para iluminar el campo de juego. El suministrador asegura que el tiempo de vida de los focos es aproximadamente normal, con media 1500 horas y desviación típica o estándar 200. ¿Cuál de las siguientes alternativas son correctas? Una vez más puede seleccionar una o más de una. Entonces, cuando usted seleccione, tiene que especificar el desarrollo. Deben desarrollar todos los ejercicios y enviar el desarrollo. Lo pueden desarrollar en grupos de 2 o 3 personas. El trabajo tiene 70 puntos, pero en el Turnitin hay que hacer la convergencia a 100, con una regla de 3 nomás. Ya con una portada y el nombre de los integrantes. Ahora, si son 3, obviamente cada uno tiene que enviar su trabajo por separado. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Consultas para poder seguir con el avance de las materias. Profesora, disculpe, me distraje un minuto. ¿Qué fue lo último que dijo del trabajo de 3? Que pueden hacer el trabajo en grupos de 2 o 3. Pero cuando envíen, obviamente van a enviar en la carátula, van a poner el nombre de los 3 integrantes, pero además cada uno tiene que enviar su trabajo de manera personal. Claro, para poderlos evaluar en el sistema. Sí, lo pueden hacer en Excel. También lo pueden hacer en PDF. Traspasarlo a PDF porque si no se les puede desconfigurar el desarrollo. Ahora, si ustedes lo hacen a mano, en un cuaderno, lo pueden desarrollar también, le sacan una foto con el celu y luego me lo envían, me envían la imagen nomás, debajito de la respuesta. Sí, sí también. Pero en el Word tiene fórmula, tiene un editor de fórmula. Así que, sí, ya, así que ahí tienen el trabajo. ¿De acuerdo? No leí lo último que puso. Que en el eje si se ve desordenado, si hay que convertirlo a PDF. Sí, el PDF es lo mejor en estos casos. Pero sabe que el Excel poco se desconfigura, el que se desconfigura más el Word. Ahora, los últimos Word, tengo entendido que cada vez las ediciones han ido superando ¿cuánto se llama ese impedimento de que se desordene todo? Pero lo ideal es PDF, ¿ya? Así es que ahí está el trabajo. Ahora, siguiendo con con la estructura de la clase, nos vamos a pasar a ver algo un poquito de probabilidades básicas, porque aquí hay varias. Recuerden que hay probabilidades condicionales, probabilidad total, teorema de Bayes, ¿cierto? Entre otros. Quizás una de las cosas más básicas que uno debe entender es que las probabilidades, estimados estudiantes, son primero que nada apasionantes, sobre todo en nuestra área, porque en el mundo de los negocios todo se rige en base a las probabilidades. Y sobre todo con este tema de la globalización de los mercados, donde los países negocian el día a día y se han adicionado una serie de factores. Entonces esos factores hacen que uno esté en un mundo cada vez más cambiante. Y como hay muchos factores, ya no podemos trabajar bajo certidumbre. Entonces por eso es que se habla mucho de
un grado de acierto, de probabilidad. Ya la probabilidad de. Y de hecho las carteras de negocios se barajan mucho con probabilidades. En finanzas nosotros hablamos mucho de probabilidades para poder calcular el riesgo, la rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, eso lo sabemos. Y entonces necesitamos calcular la varianza, necesitamos calcular la esperanza matemática. Y para eso nosotros también usamos herramientas estadísticas y también usamos la distribución normal, la distribución Z, que es lo que ustedes están viendo, van a ver un poquito más adelante y en el tercer módulo igual se ve. Por ende, las probabilidades hoy día son transversales, ¿ya? Ahora, siempre uno asocia las probabilidades con dados, con monedas, con bolitas, ¿cierto? Como lo lógico, es como lo más cercano que tiene uno a expresar, ¿cierto?, el concepto de las probabilidades. Y dentro del concepto de las probabilidades, ¿cierto?, podemos asociar algunos, como por ejemplo lo que es el experimento aleatorio, el espacio muestral y lo que es un evento o un suceso. ¿Ya? Cada uno de esos están como interrelacionados. Ahora, cuando hablamos de un experimento aleatorio, estamos hablando de un fenómeno que su resultado depende, lamentablemente, depende del azar. O sea, si ustedes me preguntan si los juegos de lotería, de alguna manera, están asociados, ¿cierto? Porque son juegos de azar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón? Porque vamos a ver más adelante por la probabilidad que tienen de ocurrir. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos acá, como el típico lanzar un dado, ¿cierto? Lanzar una moneda, lanzar dos monedas, ¿cierto? Son como lo típico del experimento aleatorio, ¿ya? Y no solamente esto, porque igual es sacar un par de bolitas, ponte tú, de una caja, ¿cierto? Que también puede pasar por ahí. Y asociado a lo que es el experimento aleatorio, tal como ven ustedes ahí, tenemos lo que es lo que sigue, ¿cierto? Que es el espacio muestral. Y el espacio muestral tiene que ver de alguna manera con los resultados, ¿cierto?, posibles o probables de un experimento aleatorio. ¿Ya? Y eso está asociado, por ejemplo, con las caras que tiene un dado, está asociado con las caras que tiene una moneda o dos monedas. ¿Ya? Entonces, resultados posibles, tal vez probables, que también podría decirse, ¿cierto? Probables de un experimento aleatorio. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo un dado, lógicamente todos los resultados posibles, que en este caso están delimitados por S, van a ser las caras del dado. Es decir, todos los resultados posibles, en este caso son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y al lanzar un dado tienen todos la misma probabilidad de, ¿cierto?, de aparecer. Puede ser un 3, dependiendo de. Y cuando yo lanzo una moneda, son solo dos probabilidades, o es cara o es sello, nada más. ¿Se fija? Entonces ese es mi espacio, es mi resultado posible, es mi espacio muestral. Todos los resultados posibles, ¿cierto?, de un determinado experimento aleatorio. Y luego, cuando se lanzan dos monedas, son dos monedas que pueden caer de diferente manera.
Si yo me abstraigo y tiro dos monedas, estas monedas pueden caer dos caras, pero también podrían caer dos sellos, pero igual podrían caer con cara distinta, ¿cierto? Sello cara, cara sello. Y por lo tanto ya mi espacio muestral sería básicamente ese. Ahora, cuando yo hablo después de lo que es un evento o suceso, que en este caso yo lo denoto con A, son los resultados favorables que yo espero, ¿cierto?, del experimento aleatorio y que está asociado ¿a qué? Al espacio muestral. ¿Ya? Son los resultados favorables que yo de alguna manera ando buscando de el experimento aleatorio, pero que están asociados ¿con quién? Con mi espacio muestral. El espacio muestral para todos los efectos, usted lo define como S, da lo mismo, tal vez lo va a encontrar con N o con, no sé, con otra letra, pero normalmente es así. Y el evento suceso es una letra A. Entonces, por ejemplo, al lanzar un dado, ¿cuál es la posibilidad de obtener un 5? ¿Fija? Y al lanzar un dado, perdón, al lanzar una moneda, ¿cuál es la posibilidad de obtener una cara cuando yo lanzo una moneda? Entonces, ahí estoy hablando ya del resultado que yo espero obtener dentro de ese experimento aleatorio, ¿cierto? Y que tiene un espacio muestral. Entonces, en base a eso, ahí sabemos, ¿cierto?, que la única posibilidad que yo tengo de obtener un 5 es, en este caso, una. Porque el dado solamente tiene una cara, que en este caso es el 5. Y eso lo tenemos que comparar en base a las posibles caras que, en comparación con todas las caras posibles que puedan salir, ¿cierto? Ahora, aquí tengo otro ejercicio, por ejemplo. ¿Y cuál es la posibilidad de obtener un número mayor que 3 al lanzar un dado? Es re fácil obtenerlo porque estoy hablando solo de un dado. Pero ¿qué pasa si lanzo 2 o lanzo 3? Entonces, el resultado favorable que yo estoy esperando es que sea mayor que 3. Mayor, no es mayor igual. Puede ser el 4, el 5 o el 6. ¿Se fija? Por lo tanto, ese va a ser mi evento o suceso. Los resultados favorables que yo espero de mi experimento. En este 4 es el 4 o el 5 y el 6. Ahora, y si yo lanzo dos monedas, ¿cuál es la posibilidad de obtener al menos un sello al lanzar dos monedas? ¿Cuál es la posibilidad de obtener al menos un sello? Entonces, antes de ver esto, uno sabe, como decíamos hace un rato, si yo tiro dos monedas, cara a cara sello, sello cara, cara a cara. Uy, está medio difícil eso que hayan resultados posibles infinitos. Está buena su pregunta. Pero está medio difícil porque ya no cabría dentro de lo que es el mundo de las probabilidades.
dado que si yo divido eso, porque después nos vamos a dar cuenta que si hacemos una fórmula, ¿qué nos va a dar eso? Si es infinito. Necesitamos tener un dato. Y este dato me dice que las probabilidades van entre de 0 a 1. ¿Se fija? Entonces avancemos un poquito y hacemos el cálculo a ver qué resulta. Entonces, no hay infinitas posibilidades. Tal vez con los juegos de azar puede ser, porque si no la gente se ganaría los juegos de azar. Tal vez. Si pudiéramos asociarlo a algún ejemplo, podría darse ese caso. Ahora, si nosotros entramos al mundo de las probabilidades, sabemos que ahí está, recuerde, vimos experimento aleatorio, espacio muestral y evento. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros aplicamos las probabilidades propiamente tal? Y la primera probabilidad que existe y que es la que vamos a ver es la probabilidad clásica. ¿Ya? ¿Y qué dice la probabilidad clásica? La probabilidad clásica dice que todos los casos posibles tienen la misma posibilidad de suceder. ¿Cuáles son los casos posibles? Si es una moneda, ¿cuáles son los casos posibles? Son o los resultados favorables, perdón, los resultados posibles son caricellos. Los favorables van a ser lo que yo le estoy pidiendo a ese experimento. Claro, caro sello. Esos son los posibles. Por lo tanto, todos los casos posibles tienen la misma probabilidad de suceder. ¿Se fija? Eso es entretenido comprenderlo. Ahora, entonces cualquiera de los resultados puede ser igualmente posible. Y decíamos que la probabilidad, y ahí está el tema de la moneda, ¿se fija? El sello cara tiene la misma posibilidad de salir. Entonces las probabilidades van entre 0 y 1. Que es la posibilidad, ¿cierto?, de que ocurra un evento o un negocio. O la lluvia. La probabilidad que caiga agua mañana, eso tiene que ver justamente con el mundo de las probabilidades. Ahora, cuando la probabilidad está muy cercana a 0, es imposible, ¿cierto?, que ocurra el suceso. Ahora, si está cercana a 1, básicamente estamos hablando de un escenario de certidumbre, de seguridad que ocurra un evento. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos que tener claro. Ahora, cuando hablamos de la probabilidad clásica, esta es la fórmula que la define. Y esa fórmula yo diría que es casi general. ¿Se fija? Donde por un lado tenemos, tal como dice la fórmula ahí, tenemos el número de casos favorables, que en este caso es el evento dividido por el número de casos posibles, que sería en este caso el espacio muestral. ¿Ya? Es decir, cada vez que hablemos de probabilidad total, o perdón, probabilidad clásica, así tenemos que calcular.
Por ejemplo, calcular la probabilidad de obtener un 3 al lanzar una moneda. Entonces, todos los resultados posibles son... Perdón, al lanzar un dado, disculpen. Los resultados probables, aquí tenemos que ser lo posible y lo probable. Entonces, lo posible, ¿cuánto era? Eran 6. Sus 6 caras, que es ese. Y obtener un 3 es sencillo. Es mi espacio, mi evento. En este caso es 3. ¿Se fija? Por ende, es re sencillo calcular eso. Solo un 3. Sería distinto obtener más de un 3. O menos de un 3. O mayor o igual a 3. Ahí va cambiando la cosa. En este caso sería solamente 3. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que el resultado posible es solamente 1. El 3. ¿Sobre qué? Sobre todos los resultados posibles. El favorable es 1, que es 3, sobre todos los resultados posibles. Entonces sería un sexto. Y eso es justamente 16,67%. ¿Y si se lanza dos veces una moneda? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos? ¿O de obtener solo un sello? Si se lanza 2 veces una moneda. 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 sellos? Tenemos que ver primero cuáles son los resultados posibles. Y luego responder la letra A. ¿Cuáles son los resultados posibles? Si usted los define en números, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos resultados podría yo tener? Gabriel dice 4. ¿Cuáles serían esos? Podría ser cara a cara, podría ser sello sello, podría ser que una caiga cara y la otra sello, y podría ser que una caiga sello y la otra cara. Exactamente. Ya, así que teniendo claro eso, podemos dar respuesta sin ningún problema a lo que nos están preguntando. ¿Se fija? Ahí está. Estoy tratando de leer lo que me van diciendo, ¿ya? Claro, sí. Claro. Si nosotros lanzamos entonces en forma conjunta, no es lo mismo que lanzarla por separado. Entonces, en forma conjunta, como habíamos dicho, son las 4 posibilidades las que están acá. Ahí. Cara a cara, cara sello, sello cara, sello sello. Pero nos están preguntando por la probabilidad de obtener 2 sellos. Entonces, ¿dónde obtengo 2 sellos yo? Aquí no, porque aquí son 2 caras. Aquí hay un sello nomás. Acá hay un solo sello. En cambio, en la última posibilidad, usted tiene ahí. Ahí estoy dando respuesta. Por lo tanto, es 1 en definitiva. Ahí. Resultado solicitado, entonces. Solamente hay una, porque son 4 posibilidades. Yo en una de las 4
puedo obtener el resultado que me están solicitando. Entonces aplico la fórmula, tal como dice ahí. Favorables, 1. Posibles, 4. Por lo tanto, es de un 25%. ¿Y la posibilidad de obtener solo un sello? Es un 25. ¿Y la posibilidad de obtener solo un sello? No de sellos. No es lo mismo. Porque cambia la respuesta. La posibilidad de obtener solo un sello. Acuérdese, cara a cara, sello, sello, cara, sello, sello, cara. ¿Cuántas posibilidades serían? Sí, son 2 monedas, exacto. Ya lo habíamos visto. Acuérdese. Espéreme, voy a sacar unos archivos. Déjeme ver, 1, 2, 3, 4. Ahí sí. ¿Me escuchan, sí? Ya. Así que de repente me pasa a traer la tecla del volumen. Entonces ahí se da cuenta que es 2/4 de esos 50%. La probabilidad entonces de obtener un sello no es lo mismo. ¿Y la probabilidad de obtener sellos, cuánto sería? ¿Cuánto sería la probabilidad de obtener sellos? Ahí está clarísimo. 3 de 4, porque estaríamos cara sello, sello cara, sello sello. La probabilidad de obtener sellos serían las 3 últimas opciones. Entonces sería 3/4, eso es un 75%. Entonces, de esa manera se trata la idea de que uno vea las probabilidades. ¿Ya? Aquí tenemos otra opción. Calcular la probabilidad de obtener un número menor que 5 al lanzar un dedo. Al lanzar un dado, perdón. Calcular la probabilidad de obtener un número menor que 5. Un número menor que 5 al lanzar un dado. Una vez más barajamos lo mismo. Claro. Acuérdese que ese espacio, lo favorable, el resultado favorable, sobre, claro, sobre los resultados posibles. Entonces, su compañero dice 4 de 6. Claro, porque menor que 5 hay 4 caras que son menor que 5. La 1, la 2, la 3, la 4. ¿Cierto? Y lo vamos a ver, ¿ya?
Eso es bien cierto. Ahí está. ¿Te fijas? Entonces, todos los resultados posibles nuevamente son 6 y los resultados solicitados o favorables son el 1, el 2 y el 3 y el 4. Aquí está la gracia del ejercicio. Ahí. Y acá, que es el experimento. ¿Te fijas? Y ahí está el evento. Y este es el experimento aleatorio. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y un número par al lanzar un dado y una moneda? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y un número par al lanzar un dado y una moneda? Una vez más, usted tiene que abstraerse. La primera posibilidad es que salga 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. Después, 1 sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos, 6 sellos. Porque es un dado y una moneda. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Cuál es la posibilidad de obtener una cara y un número par al lanzar un dado? Entonces yo primero tengo que buscar los resultados posibles. Es lo primero que debo hacer y de ahí irme a los resultados favorables. Entonces miren, voy a leer lo que están 6 de 10, 60%. Veamos, a ver, veamos lo que usted dice. Acuérdese, un número par, una cara y un número par. Por lo tanto, ¿cuántos pares hay? El 2, el 4 y el 6. ¿Y los resultados posibles cuántos son? 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. Sí. Fíjense en eso nomás. Entonces aquí los tenemos. Ahí está, ¿ves? Son 12. 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. 1 sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, 5 sellos, 6 sellos. Por lo tanto, la única posibilidad son estos 3 nomás. Y como es cara, no hay otra opción. Son 3 de el espacio total, que son 12. Por lo tanto, serían 3 de 12. Y eso es un 25%. Se fija que es como la fórmula esa que estamos barajando es muy interesante. Fíjense que dentro de las probabilidades tenemos reglas de la suma y reglas de la multiplicación. ¿Se fija? Y hay algunas fórmulas que ustedes tienen que barajar. Por ejemplo, si los eventos son mutuamente excluyentes, ¿qué significa eso? Que cuando son mutuamente excluyentes, que no hay elementos en común. Por ende, significa que solamente va a haber una unión. Y cuando tenemos una unión, esta es la fórmula que se baraja. ¿Se fija? Pero si hay puntos en común, esta es la fórmula que se baraja. Cuando los eventos tienen puntos en común, entonces se realiza la unión de los eventos y se restan los elementos que aparecen en la intersección. O sea, hay reglas que se tienen que aprender en las probabilidades y que tienen que ver justamente con la regla de la suma y la regla de la multiplicación. Son 2. Ya cuando no hay elementos en común y cuando hay elementos en común. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio.
Dice, de acuerdo a un estudio hecho por el IP Chile, la probabilidad de que los alumnos que realicen la asignatura de costos aprueben la EP1 es de un 0,8, es decir, de un 80%. Mientras la probabilidad que aprueben la EP2 es de un 0,6, de un 60%. Y la probabilidad que aprueben ambas es de un 51%. Entonces, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno no apruebe ninguna de las dos evaluaciones parciales? ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solo la primera evaluación? ¿Y cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solo la segunda evaluación parcial? Así es que en base a eso, lo que hice yo fue hacer una tablita para especificar un poco cómo están dados los datos. ¿Se fija? Entonces ahí vemos que aprobar significa 0,8, por lo tanto, reprobar la asignatura de la EP1 significa un 20% o un 0,2. Sin embargo, la EP2, la aprobación significa un 0,6 y la no aprobación, obviamente, de esa prueba es un 0,4. Entonces, ¿cómo respondo la probabilidad de que un alumno no apruebe ninguna de las dos evaluaciones? Obviamente, lo puedo hacer de dos maneras. Me puedo ir por la vía de la no aprobación, o simplemente me puedo ir por la vía de la aprobación, y cuando tengo ese porcentaje de aprobado, se lo resto, ¿cierto?, al 100%, y obviamente me va a dar aquellas personas que no aprobaron ninguna de las dos evaluaciones. Puede ser por las dos vías. Entonces, vamos a calcular la primera pregunta. Dice, para responder la pregunta 1, se debe calcular, estos ejercicios los estoy desarrollando, la probabilidad de que apruebe las dos evaluaciones y de ahí determinar los solicitados. Primero yo debo calcular la probabilidad de que se aprueben las dos evaluaciones, ¿cierto? Y de ahí determinar los solicitados. Fíjese que acá tenemos un punto en común, este que está acá. Y al tener este dato, hace que haya una intersección, porque me dice aprobar ambas evaluaciones significa un 0,51. Por lo tanto, de alguna manera, los datos me están dando la posibilidad, me están dando las luces para que yo utilice esto, porque tiene puntos en común. ¿Se fija? La intersección. ¿Qué significa eso? De que aprueben tanto la EP1 como la EP2. Por lo tanto, ese dato me está dando los voladeros de luces, como uno dice, las alertas para que yo sepa qué fórmula utilizar, si la primera o la segunda acá. Entonces, en base a eso, yo calculo, ¿cierto?, la probabilidad de A, que es la probabilidad de que apruebe la EP1, la probabilidad de que apruebe la EP2, menos la probabilidad que apruebe ambas de manera conjunta, que es un 0,51. Entonces, si yo hago todos esos cálculos, me dice que esa probabilidad de que apruebe es un 89%. Pero a mí la pregunta que me están haciendo es que un alumno no apruebe ninguna de las dos evaluaciones. Y como yo ya sé que aquí me está dando la respuesta de lo que tiene aprobado, entonces, que no apruebe ninguna evaluación sería el complemento, que en este caso es un 11%. Ahora, respecto a la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solo la primera evaluación parcial? Una vez más, me están preguntando, ¿cierto?, por solo una de las evaluaciones, solo una de las pruebas.
Entonces ahí ya no hay intersección. Y ahí, perdón, la pregunta 2 dice, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solo la primera evaluación? Y aquí, como en esa pregunta también está involucrada la de aprobar ambas, que es un 0,51, necesariamente yo ese dato lo debo utilizar para calcular la pregunta 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente utilizando la evaluación que me están pidiendo solamente, que es la EP1, y le resto, ¿cierto?, la posibilidad de aprobar ambas, que en este caso sería 0,51. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 2 sería, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe solo la primera evaluación parcial? Sería de un 29%. ¿Y cuál es la probabilidad, que esta la calculé aparte, que apruebe solo la segunda evaluación parcial? Ahí está. Si la probabilidad que apruebes la IP2 es un 0,6 y que haya una probabilidad conjunta que es 0,51, entonces la probabilidad que apruebe IP2 es un 9%. ¿Se fija? Aquí estamos hablando de reglas de la suma. Hay muchos tipos de ejercicios en probabilidades, por eso uno a veces se tiende a confundir. Entonces aquí, y acá tenemos otra, que tiene que ver con las reglas de la multiplicación. Aquí solamente lo que estaba tratando de mostrar eran ejercicios relacionados con la regla de la suma. Y aquí dentro de lo que son las reglas de la multiplicación también tenemos, como acá tenemos mutuamente excluyente y con puntos en común, acá tenemos para la multiplicación eventos que son dependientes y eventos que son independientes. Por ejemplo, ¿cuándo un evento sería dependiente? Cuando yo al sacar una bolita de una caja, hay varias bolitas en una caja, y si yo saco una bolita, ¿cierto?, sin reposición, cuando yo saco una bolita, la bolita que saque va a depender, ¿cierto?, de alguna manera de las anteriores. Entonces, hay eventos en este caso que son dependientes y estas son las fórmulas, ¿cierto? Pero hay otros eventos que son independientes y las fórmulas son estas que están acá. Va a depender de la forma en que esté planteado el ejercicio. Ahora, por ejemplo, un ejercicio así muy parecido viene en la prueba. Dice, una caja contiene 2 bolas rojas, 3 bolas negras, 4 bolas azules y 6 bolas blancas. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una bola blanca, una bola azul, una bola roja o una bola negra? Lo primero que usted tiene que ver aquí es la cantidad de bolas que tiene la caja. Es lo primero que tiene que ver. Entonces, si yo hago un ejercicio de estos, por ejemplo aquí, dice, una caja contiene 5 bolas rojas, 3 bolas verdes y 2 bolas azules. Una caja contiene 5 bolas rojas, 3 bolas verdes y 2 bolas azules. Si se extraen al azar 2 bolas sin reposición, significa sin volverlas a la caja, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea verde? Entonces, para eso tengo que ver cuántas bolas verdes había, cuántas bolas azules había. Eso lo debo tener claro. Entonces,
Aquí hablamos de eventos dependientes. Se ve al tiro porque obviamente están dentro de una caja. Por lo tanto, yo necesito saber cuáles primero son las bolas que contiene la caja y cuáles son las bolas verdes y las bolas azules. Porque no me interesan las rojas, porque la pregunta va justamente asociada a eso. ¿Ya? Entonces, son 10 bolas. Y aplicamos la fórmula de eventos dependientes. Aquí está la de eventos dependientes, estas que están acá. Ahí. Ya esas son las fórmulas que aplicamos, porque identificamos que son eventos dependientes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, son 10 bolas, dice, aplicando la fórmula de evento dependiente, ¿cierto? Tenemos 5 bolas rojas, 3 bolas verdes y 2 bolas azules. Entonces, si aplicamos la fórmula A intersección B, que es una de las fórmulas de eventos dependientes que está arriba, acá, ahí, ahí está. Entonces, ¿qué significa la probabilidad de A por la probabilidad de A dado el escenario de B? Entonces, ¿qué significa S2? La pregunta clarito dice, si se extraen al azar 2 bolas, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea verde? Entonces, la primera sea azul, aquí tenemos 2, que viene de los 2 bolas azules. Y luego, ¿cómo obtuvimos el 3? Estamos hablando de 3 bolas verdes. ¿Se fija? Ahora, ¿cómo llegamos a ese cálculo de 6,67? ¿Cómo llegamos a ese cálculo? Voy a bajar esto un poquito, espérenme un poquito. ¿Cómo llegamos a ese cálculo? Entonces, si seguimos con la pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea verde? O sea, si yo tengo 10 bolitas, tengo solamente 2 opciones que me salgan azul. 2. Entonces, la primera opción es 2 de 10. Si yo saco la primera bolita sin reposición, significa que ya me van a quedar 9 en la caja. Por lo tanto, la siguiente vez que saque una bolita, tengo 3 posibilidades que me salgan verdes, porque son las 3 que hay en la caja. Ahí está. Por lo tanto, en este caso sería 3 de 9, porque son sin reposición. Si eventualmente fueran con reposición, que yo la voy metiendo a la caja, ahí sería complicado porque ya no sería 9, volvería a ser 10. Entonces, ¿qué hago acá?
Simplemente lo que se hace es multiplicar. Se fija que esto de A dado slash B significa obviamente lo que estamos haciendo acá. Entonces aquí lo que hacemos, multiplicamos, simplificamos y obviamente nos da que la posibilidad de que se dé eso es 6,67%. Nada más. Si usted multiplica arriba, 3 por 2, 6, 10 por 9, 90, si eso se simplifica, es 1 partido por 15. Entonces, la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea verde es 6,67%. Una cosa muy parecida ustedes tienen que responder en la prueba. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo otro ejercicio. Si la probabilidad de A es 0,8, la probabilidad de B es 0,10 y además la probabilidad de A intersección B es 0,08, determinar si los eventos de A y B son independientes o son dependientes. ¿Son independientes o son dependientes? En este caso me están especificando que yo pruebe si son independientes. Y para eso yo me voy para atrás y busco la fórmula de independientes, que son los que están acá. Ahí. ¿Te fijas en la fórmula? ¿Ya? Entonces bajo y aplico la fórmula que está acá. A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de A era 0,8, la probabilidad de B era 0,1 y eso me da 0,08. Y la probabilidad de A intersección B es 0,08. Por lo tanto, se prueba que por el lado izquierdo el número que aparece es igual al cálculo que yo hago en el número en el lado derecho. Y estoy probando de alguna manera lo que me están diciendo. Va a depender de lo que le pidan. Dependiente, independiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, más o menos, es como la introducción al mundo de las probabilidades. Más o menos así operan las probabilidades. ¿Cierto? Básicamente con ese ejemplo o con esa fórmula de escenarios, ¿cierto? Que tienen que ver con los resultados favorables, los resultados posibles, y de ahí nos vamos adentrando, ¿cierto? En probabilidades que son más complejas. Pero la verdad que lo que ustedes tienen que hacer en el desarrollo del trabajo es muy básico, muy poco. Eso, chicos, así que ahora pónganse a ver apenas termine yo aquí, si quieren se quedan y forman sus grupos de trabajo. Para mí no es problema. Insisto, desarrollen todo, entréguenme todo el desarrollo del trabajo, ¿ya? Y estamos ok. ¿De acuerdo? La próxima clase lo que voy a ver yo van a ser distribución binomial y distribución Poisson. Y lo último sería distribución estándar. Normal y normal estándar. Y de paso sí les voy a mandar apuntes antes de eso, ya porque ya los tengo listos. Así que así lo hacemos. Bueno, estimados jóvenes, ya son las 10:10 de la noche, entonces por hoy día terminamos esta clase. Que queden muy bien, no sé si tienen alguna duda, algún comentario que hacer. Ya, perfecto. Nos vemos entonces, cuídense, que estén bien.